Buenas tardes, mi nombre es Claudio Arad López Fernández y me encuentro cursando la materia de genética médica de la carrera de médico cirujano y partero. En este caso es el doctor González Villaseñor Cristian Octavio el que está impartiendo la materia. Voy a hablarles un poco sobre la distrofia miotónica de Steiner, también conocida como enfermedad de Steiner. Esta enfermedad puede definirse como un padecimiento neuromuscular degenerativo, el cual es ocasionado por la mutación de un gen, en este caso el de MPK. La evolución de la enfermedad es lenta y progresiva, y es más común que se manifieste en la edad adulta, aunque existen formas congénitas o infantiles. Esto lo veremos más adelante. Tiene un patrón de herencia autosómica dominante, y para entender eso es necesario conocer que las personas normalmente tenemos dos copias de cada gen existente. Cada una es heredada por uno de los progenitores, y en este caso, con una sola copia afectada se va a presentar la enfermedad. Si uno de los padres tiene una copia dañada, como se ve en la imagen de la derecha abajo, existe un 50% de probabilidades de que la descendencia la herede y por lo tanto presente la enfermedad. Hablando un poco sobre la historia de la enfermedad, podemos decir que fue la primera entidad clínica definida como miotonía. Esto es una prolongación involuntaria en el tiempo de relajación de un músculo que se ha contraído. Esto fue en 1909 y al inicio fue descrita por Hans Steiner, un médico alemán, el que se encuentra en la imagen de la izquierda. Hasta 1992 se encontró la mutación responsable, la cual es una expansión del triplete CTG, o citosina, timina y guanina, las cuales son 3 de las 4 bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos que conforman el ADN. Sobre la epidemiología tenemos que existe una misma proporción entre hombres y mujeres afectados, que la incidencia mundial es de 1 cada 8.000 personas y que esta varía entre diferentes poblaciones. Por ejemplo, en el caso de Canadá es de 1 cada 475 personas. Esto quizás se deba al poco entrecruzamiento entre las diferentes etnias en Canadá comparado con otros lugares como América Latina. Además, tenemos que es la distrofia muscular más común en los adultos y que el diagnóstico suele establecerse entre los 15 y 35 años y que suele ser complicado. Hablando sobre la genética de la enfermedad, se piensa que la proteína codificada por el gen participa en la reorganización del citoesqueleto, modulando la interacción entre la actina y la miosina. Estas dos son proteínas que participan en la contracción muscular. El locus de este gen es el cromosoma 19, brazo largo, región 1, banda 3, subbanda 3. Y la expansión sucede en la región 3' no traducida del gen. El problema genético radica en esta expansión del número de repeticiones CTG mayor a 50 y puede llegar hasta 4000. Lo normal es que solo haya de 5 a 37 tripletes como tal, y estas son estables al heredarse. Pero ya con la expansión, estos alelos del gen son inestables y esto ocasiona el fenómeno de anticipación, que hace referencia a que cada vez el número de tripletes es mayor, haciendo que la enfermedad se presente antes y de forma más grave. Cabe mencionar que la enfermedad tiene una penetrabilidad casi completa. Esto significa que casi todas las personas, por no decir que todas, con el alelo mutante, van a presentar la enfermedad, aunque también tiene una expresión variable. Esto hace referencia a que no siempre la enfermedad se va a presentar de la misma forma. Esto va a depender también de otros factores, como por ejemplo la edad en que empiezan a manifestarse los síntomas. Si la mutación no afecta a los exones, o sea, la zona del gen que se va a expresar, entonces, ¿cómo es posible que cause la enfermedad? Bueno, pues para esto hay dos teorías. La más investigada es la de la haploinsuficiencia del gen de MPK, y está basada en que los pacientes suelen ser heterocigotos en este gen, lo que significa que aunque no estuviera mutado, los dos genes no serían completamente iguales. Ya después la expansión daña al alelo mutante, llevando a dos posibles opciones. Una es una vulnerabilidad del ARN mensajero contra las nucleasas, las cuales son enzimas que catalizan la ruptura de los enlaces fosfodiéster que unen a las subunidades del ARN mensajero, o la otra es que el ARN mensajero forme estructuras complejas que no puedan salir del núcleo. En ambos casos el resultado es el mismo, el cual es una reducción a la mitad de la cantidad de proteína creada. Eso también se apoya en que ciertos estudios muestran la relación entre la mutación y la disminución de la expresión del gen, tanto a nivel de ARN mensajero o de ARN,
como de proteína. La segunda teoría es que la expansión de tripletes afecta la expresión de genes contiguos, como lo son el DMWD y el SIX5. Esto lo haría alterando la formación de nucleosomas, los cuales son el primer nivel de empaquetamiento del ADN, causando una compactación de la cromatina e inhibiendo así la transcripción de estos genes. Aunque existen datos que contradicen esta teoría, como por ejemplo que la expresión de estos genes no varía entre los pacientes y las personas sanas. Sobre las manifestaciones, tenemos que el cuadro clínico es multisistémico. Se afecta principalmente el músculo esquelético, el corazón, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Aparece miotonía, debilidad y atrofia del músculo esquelético, sobre todo en las extremidades, los músculos faciales, los de la masticación y los anteriores del cuello. Otras manifestaciones clínicas son la alopecia frontal, el agarrotamiento de las manos, el cual es la manifestación más frecuente, la discapacidad cognitiva, atrofia testicular, resistencia a la insulina y cataratas. Como la expresividad es variable y existe el fenómeno de anticipación, aparece una variabilidad fenotípica. Son 50 las repeticiones de los tripletes los que inician la forma leve de la enfermedad, y mientras más repeticiones haya, más rápido y grave va a aparecer la enfermedad. La forma leve aparece entre los 30 y los 70 años y se caracteriza por la ausencia de los síntomas neuromusculares. La esperanza de vida es normal. A esta le sigue la forma clásica, la cual se presenta entre los 12 y 60 años. Aquí ya se presentan los síntomas o el cuadro multisistémico del que se había hablado anteriormente. Ya hay daño muscular, miotonía, alopecia frontal y los demás. Y la esperanza de vida se reduce hasta 48 y 55 años de edad. Después está la forma infantil. Esta se presenta antes de los 12 años. En esta ya hay daño muscular, discapacidad cognitiva y los problemas respiratorios. Su esperanza de vida se reduce hasta 45 años nada más. Y por último está la forma congénita, la cual es la más grave. Esta se presenta desde antes de nacer y se caracteriza por una hipotonía, deformidades esqueléticas y problemas respiratorios. Con hipotonía nos referimos a una disminución del tono muscular. Y por último, la esperanza de vida pues es corta. No especificaban muy bien en la bibliografía cuál era la cantidad de años de esperanza de vida, pero podemos asumir que es menos de 45 años. Sobre el diagnóstico tenemos que este es sobre todo clínico. Se deben tomar en cuenta la presencia de los síntomas, que haya padres con problemas musculares y que existan problemas para relajar los puños, ya que como les había mencionado, el agarrotamiento de las manos es la principal manifestación y por lo tanto es de las principales o el principal motivo de consulta. El diagnóstico suele ser muy lento, sin embargo, un médico con experiencia en trastornos neuromusculares puede diagnosticar fácilmente la enfermedad, o inclusive un oftalmólogo que vea las cataratas puede llegar a sospechar de ella. No hay un tratamiento específico, sin embargo se intenta manejar los síntomas y minimizar la discapacidad, esto con el uso de bastones o, de ser posible, una silla de ruedas motorizada. Además, se debe de dar supervisión a las funciones cardíaca y respiratoria. Para confirmar el diagnóstico clínico existen estudios complementarios, como por ejemplo el análisis de sangre. Esto en búsqueda de un aumento de la CPK muscular o de la creatina fosfocinasa. Cuando esta aumenta, suele significar que hubo un estrés o daño a los músculos. Otra manera es el análisis del ADN de los leucocitos. Esto más que nada para el diagnóstico prenatal. Se puede hacer mediante la PCR, por ejemplo, intentando aumentar o ampliar un segmento del ADN para verificar si existe o no la mutación. Y por último está la opción de la biopsia muscular. Sobre el consejo genético, tenemos que debemos mencionar la probabilidad de que una persona pase la enfermedad a su descendencia. Si esta persona solamente tiene un alelo afectado, habrá un 50% de probabilidades. Sin embargo, si tiene los dos, la probabilidad aumenta hasta el 100%. No se recomienda un diagnóstico presintomático si la persona es menor de edad. Esto porque puede llevar a varios problemas. El principal es la sobreprotección de los padres, aunque también es posible que aparezca ansiedad y depresión por parte del afectado. Y se recomienda explicar las características de la enfermedad antes de confirmarlo mediante algún tipo de test. Para el diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta principalmente 3 enfermedades,
la de Duchenne, la de Becker y la distrofia facio-escapulohumeral. En las tres se parece debilidad muscular a grados variables. Además, la localización también puede cambiar. Sin embargo, la miotonía solo se va a presentar en la enfermedad de Steiner, por lo que fácilmente podemos descartar las otras opciones. Sobre el pronóstico o el futuro de las personas con la enfermedad, tenemos que la edad en la que empezaron a aparecer los síntomas es el factor más importante para establecerlo, ya que así podemos saber si se trata de una forma leve, la clásica, la infantil o la congénita. Y se sabe que en los adolescentes y en los niños, que se tienen especiales cuidados y se les brinda la atención necesaria, se puede superar ciertos aspectos de la enfermedad al crecer, a excepción de la discapacidad intelectual, al menos por ahora. También es conocido que todos con la forma congénita van a terminar desarrollando la forma adulta. Muchas gracias por prestarme de su atención. Estas fueron las fuentes que utilicé y por mi parte sería todo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.